Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la oscuridad lo que no puede hallar y sin reconocer qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su desasosegada mente. No se da cuenta de que la construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. Mas en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. Este niño necesita tu protección. Se encuentra muy lejos de su hogar. Es tan pequeño que parece muy fácil no hacerle caso y no oír su vocecilla, quedando así su llamada de auxilio ahogada en los ruidos del mundo. No obstante, él sabe que en ti aún radica su protección. Tú no le fallarás. Él volverá a su hogar y tú lo acompañarás. Cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abriga en tu desasosegada mente dejen de tener valor, oirás su voz. Su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia. En ese instante te llevará a su hogar y tú permanecerás allí con él en perfecta quietud, en silencio y en paz, más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda, sublimemente seguro de que estás en tu hogar. Mi deseo es abrir la mente, como decía Isabel, abrir la mente a darnos cuenta de qué está pasando en nuestra vida, dónde está nuestra conciencia, lo que pensamos, de nosotros mismos de acuerdo a la experiencia que estamos viviendo. Todo este trabajo, todo este taller, tanto lo de ayer, el taller de ayer y de hoy, gira en torno a descubrir dónde empieza todo y dónde termina. Hay un inicio, hablábamos de una definición de la vida, que decía que, en resumidas cuentas, decía que algo que lo es todo, la totalidad, algo que es todo, decide de repente transformarse, trascender, transformarse en una parte, la totalidad se hace parte. Y en esa parte, pequeñita, más pequeña, deja de ser lo que es, olvida lo que es y empieza a jugar. Y en ese juego vive distintas experiencias. Esa experiencia desde el mundo ilusorio, con el cuerpo como vehículo, en este caso, pues es la que le lleva a subir de nuevo y recordar lo que es. O sea, lo que es se transforma en lo que no es para a través de la experiencia volver a recordar lo que es. Esto tiene por así decirlo, un hilo conductor en distintas manifestaciones, porque ese lo que es, de repente al ser lo que no es, se manifiesta. Entonces, estamos viendo el hilo conductor de la manifestación, desde la totalidad o la inconsciencia, porque en la totalidad, cómo se hace mente, de la mente cómo pasa pensamiento, cómo se hace experiencia y cómo todo ese proceso se produce a nivel metafísico, que es lo que explicaremos hoy, y luego a nivel físico, que es lo que explicamos ayer, o mental, en el aspecto mental, y luego el físico de la física cuántica. O sea, la física cuántica nos habla científicamente cómo se une la espiritualidad con la materia, ¿no? Cómo sería lo físico y lo espiritual, y entonces cómo todo está conectado y todos somos uno, ¿no? Y cómo generamos la experiencia y cómo afecta en el cuerpo, y el cuerpo a la vez cambia eso, ¿no? Cambia esa forma de verlo. Todo eso es lo que más o menos... a mí me gustaba, esta mañana me venía una idea de decir, estamos en busca como del eslabón perdido, sabéis que la ciencia, el eslabón perdido del ser humano, ¿no? Pues vamos a buscar, vamos a encontrar ese eslabón perdido, para darnos cuenta que ese eslabón perdido que está ocurriendo aquí continuamente no es algo que pasó y que ya, bueno, pues para qué vamos a hablar del pasado, no. Es que ese pasado se sigue repitiendo, como decíamos ayer, en cada momento, desde que yo me levanto y yo abro los ojos y decido qué quiero ver y qué experiencia quiero vivir, ¿no? Entonces es importante traernos el pasado al presente porque sigue estando aquí, sigue estando aquí.
¿Nos estamos trayendo un pasado o estamos trayendo creencias? Más bien nos estamos trayendo creencias o ideas, porque ese eslabón perdido nos daremos cuenta que es una creencia, pero es una creencia que está dando fruto. ¿Sabéis por dónde voy, no? Ese eslabón perdido, que es la creencia en la separación de la totalidad, dio lugar a un mundo de manifestación. Entonces, tenemos que irnos, como decíamos ayer, a la causa. Para desmontar todo lo que estamos viviendo, no dejemos de ver lo que está ocurriendo aquí. Vamos a irnos realmente a la causa, ¿no? Ayer hablábamos, ¿somos causa o somos efecto? El cuerpo en relación, o la mente en relación al mundo que está viviendo, ¿somos causa del mundo o somos efecto? Hablábamos de que aquí parecía que éramos el efecto, ¿no? Pero toda esta información nos lleva a darnos cuenta de que a un nivel de manifestación o físico somos la causa de lo que estamos viviendo y desde esa causa podemos cambiar lo que queramos, ¿no? Luego también nos daremos cuenta, que es lo que vamos a ver ahora, que esa causa a la vez es un efecto de otra idea, ¿no? Que sería ese eslabón perdido, esa idea, esa creencia en la separación. El curso lo define como un sueño en el que el Hijo de Dios se olvidó de reírse, un sueño ilusorio en el que el Hijo de Dios se olvidó de reírse y se lo creyó. Y está dando lugar a muchas cosas, ¿no? Hablábamos de la mente, ¿no? Si hay una manifestación, entramos en el aspecto dual y en ese aspecto de dualidad hay una mente que interpreta. ¿Os acordáis? Hablábamos del ejemplo del bosque, o sea, del árbol que se cae en el bosque, se escucha, no se escucha, si no hay nadie, si está solo. ¿Qué pensáis vosotras? Para llevaros a pensar un poco y a introduciros. Sí, sobre si un árbol se cae en un bosque, ¿hace ruido o no hace ruido? Está solo, ahí no hay nadie. ¿Tú qué piensas? Que no hace ruido. Es la conclusión que llegábamos. Isaac nos aportaba algo interesante acerca del ruido, que si quieres compartirlo ahora, porque es una información que está bien. Quédatelo ahí y luego ya lo vamos pasando. No, lo único que, bueno, el ruido, yo me dedico profesionalmente a sonido y el ruido se define, o lo defino yo en clase, como aquella parte de la fuente, además quedaros con las palabras porque utilizo esas palabras, aquella parte de la fuente, para nosotros la fuente es lo que emite la vibración, la emisora, aquella parte de la fuente que no queremos, no tiene por qué ser algo molesto. Cuando hablamos de ruido, tú oyes alguna canción con un zumbido, ese zumbido puede pertenecer a la canción y como una respiración de una cantante o algo así. El problema es cuando hay algo que no queremos nosotros escuchar de la fuente, entonces a eso lo llamamos ruido y lo demás es sonido. De todas maneras, el ejemplo del árbol, técnicamente no se produce sonido si no hay emisor, receptor y un medio transmisor, con lo cual no sonaría. Claro. Hablábamos también, leíamos un koan muy bonito en el que dice, hay una bandera al viento, ¿no? Y pasaban unos monjes y decían, ¿tú qué piensas? ¿Qué se está moviendo? Y un monje dice, es la bandera la que se mueve. Otro monje dice, no, es el viento la que la mueve. Y llegó el maestro y dijo, es la mente la que la mueve, ¿no? Entonces, la mente como vehículo interpretativo de todo lo que está ocurriendo. Por una parte, un vehículo en el cual el ser, la totalidad, ya lo veremos, a través de ese vehículo se está sintiendo, porque necesita tener la experiencia que le ayude a recordar. Cree que necesita tener una experiencia para ayudarle a recordar quién es, ¿no? Al elevar la conciencia. No sería así, pero estamos hablando de creencias, ¿vale? Luego llegaremos a la verdad. Entonces, como estamos hablando de verdad, si quieres intervenir, ¿no? Como estamos hablando de la verdad, deciros que fue un inicio del deseo mío de la charla de ayer como un objetivo, darnos cuenta, como decíamos, la conciencia y que ya hay un camino que se está produciendo, un camino de vuelta a casa. Creemos que estamos todavía en búsqueda y el sentido de búsqueda es como perdidos, ¿no? Tengo que encontrar algo, ¿no? Y la información, todo esto es para que nos demos cuenta de que ya eso, lo que estamos buscando realmente es el que nos está encontrando, realmente nos ha encontrado. Lo que estamos haciendo es recordar que ya hay un encuentro, recordar. Más que aprender, entonces, vamos a hacer un trabajo de desaprender o deshacer para hacer espacio mental y que vuelva la verdad, ¿vale? Simplemente para relajarnos y decir, bueno, pues si recordar es más fácil, ¿no? Que ahora no tengo que hacer tanto, ¿no? Es algo que ya está ahí.
Vale, y entonces en todo ese aspecto de darnos cuenta de todo lo que estamos viviendo y todo lo que hay en nuestra mente que origina esa experiencia, darnos la herramienta, que es el curso, ¿no?, a través del método de autoindagación, que es lo que vamos a trabajar hoy como inicio del perdón, darnos la herramienta para hacer un sueño feliz. ¿Os acordáis la canción que pusimos ayer al final? Ella cantaba: quiero ser feliz, quiero realizar mi vida y ser libre aquí. ¿Por qué? Descubrimos un ego, que ahora volveremos a hablar de él, y el ego no tiene por qué ser lo malo, el ego está aquí acompañándonos en el camino. De hecho, necesitamos un vehículo, que sería el cuerpo, y a la vez este cuerpo lleva una identidad, que sería ese ego. A través de ese ego es la herramienta con la cual nos descubrimos. Entonces, bueno, darnos las herramientas para que tengamos un sueño feliz. Y ese sueño feliz es el que nos ayuda a elevar la conciencia para descubrir. Vamos a desarrollar todo esto. La mente, ¿cómo se desarrolla la mente? Dijimos, le damos un repaso rápido. La mente, ¿podemos parar la mente? Hablábamos del coma ayer, si estamos en un estado de coma, incluso hay experiencias después de la muerte en el que se habla que ha habido percepción. Si hay percepción es porque hay una mente que interpreta, estamos diciendo, ¿no? La mente sigue estando ahí, ¿no? Entonces, ¿la mente se extiende a través de qué? ¿Cómo se extiende? ¿Cómo se manifiesta? Pensamientos creativos o que fabrican experiencias. El pensamiento que genera, lo tenemos escrito, pero ¿qué genera? Yo pienso algo y un recuerdo me lleva a sentir una emoción. La emoción me lleva, de acuerdo a lo que siento, me lleva a actuar o no. Oye, me siento insegura, me quedo. Siento con fuerza, con energía actúo, me relaciono. Y lo que actúo me lleva a vivir experiencias. Experiencias que decíamos ayer que son neutras, ni son buenas ni son malas, más bien serían situaciones. La experiencia sería la interpretación que hago de esa situación. Tengo una experiencia positiva, una experiencia negativa, ya hay una interpretación, un juicio. Interpretación igual a juicio de lo que hago, que es el problema, el juicio, como veremos. Y de acuerdo a lo que vivo, a las experiencias que vivo, ¿qué surge? Lo que creo ser. Ya, más bien creencia en general no, es lo que creo ser. Lo que vivo me está hablando de lo que yo pienso que soy. De hecho, el ego, esa es la forma que tiene de funcionar. Hace de realizarse o de reafirmarse. Hace para tener, hago para obtener cosas y de acuerdo a eso soy válido porque fijaros todo lo que tengo, ¿no? Entonces, todo el trabajo es invertir este proceso de pensamiento, la forma que tiene la mente de funcionar, porque esto es la vida, esto es lo que estamos haciendo. Hablábamos que inhibir la emoción no nos saca de nada. Hay técnicas que dicen, no, vamos a sentirnos mejor, vamos a trabajar las emociones, todo lo que sea cortar el proceso y evitar la experiencia no es bueno. No, venga, no voy a actuar de esta forma porque creo que no se debe de hacer así. Me da ganas de decir 4 cosas, pero no las voy a decir porque socialmente o me van a juzgar. ¿Qué estamos evitando? Que llegue la experiencia donde voy a ver realmente cuál es el pensamiento. Todo el efecto, la pantalla, lo importante de la experiencia sería la pantalla donde se están reflejando todos los pensamientos. De acuerdo a todo esto, la causa está en el pensamiento, ¿no? La idea, la creencia acerca de mí, ojo, no del mundo, de mí. Es lo que origina una experiencia porque es lo que me va a hablar de mí, ¿vale? Lo definimos como conciencia en minúscula, o sea, no. Conciencia en minúscula. Bien, lo que creo ser, lo que pienso de mí, después de lo que he vivido. ¿Qué ocurre cuando esta conciencia no coincide con lo que soy realmente? Cuando lo que creo ser, pues mis experiencias son no de abundancia, hay un pensamiento pues de escasez, no considero que valgo lo suficiente, siento miedo, me retraigo, no actúo, no digo lo que tengo que decir, o no me relaciono, o no me abro al mundo a vivir por ejemplo, en busca de trabajo o decirle a cierta persona lo que siento de ella. Estamos impidiendo que la experiencia llegue de abundancia.
sería una experiencia, una situación de escasez, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? Pues aquí estoy reafirmando lo que pienso de mí. Puede ser que me sienta como víctima, ¿no? Empecemos ya, ¿no? Es que con el mundo, es que demasiado bien para cómo está el mundo, ¿no? Ya de repente, pero ya estamos fuera, ¿no? Que eso es lo que funciona el ego. ¿Qué ocurre con estos pensamientos? ¿De dónde están viniendo estos pensamientos? Aquí dibujábamos algo que se definió. ¿Podéis ayudarles los que estábamos aquí? ¿De dónde están viniendo los pensamientos cuando lo que creo ser no coincide realmente con lo que soy? Mis experiencias no son de abundancia. ¿De qué parte de mi mente? Siempre es la mente la que emite una información. ¿Pero de qué parte de mi mente? ¿Toda la mente es compacta? Está bien, si quiere, se puede plantear. Isabel lo dice de esta forma. Vale. Y dentro habría, ¿no?, una parte que sería... ¿Cómo sería? ¿Cómo lo llamarías tú a esta parte? La parte correcta. La mente correcta, el ser, vale. Y el otro sería el ego, ¿no? Vale. Y tienen una unión, ¿te acuerdas de esa unión que era? El Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo lo dice, se dice así porque lo define el curso, pero seguía el guía, el observador, el maestro interno, ¿vale? El observador, el guía. Este sería el ego, bien. Pero hay un pero ahí. ¿Sabes que ha habido un momento de darme cuenta de cosas y no me gusta? ¿Sabes por qué no me gusta esta forma de explicarlo o manifestarlo, dibujarlo? Porque parecen partes distintas, que el ego no tiene nada que ver con el ser, ¿no? En el observador. En el observador. Solo en el observador hay unión. En la parte de la mente correcta, que tienes que dar el paso atrás, donde conectas con lo que eres realmente y ahí. Pero yo lo siento ya de otra forma. ¿Cómo está explicado aquí? ¿Cómo lo explicamos ayer? Que hay una mente también, que hay una esencia. En realidad, al principio todo era, podríamos describirlo como todo azul, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un olvido, que ahora es el que vamos a explicar desde el aspecto metafísico. Entonces hay una parte que no es, que olvida y que sería el ego, ¿no? La conciencia olvidada de nosotros. Pero es importante que nos demos cuenta qué está dentro del círculo. ¿Qué está dentro de este círculo? Esta parte, ¿qué era? La describíamos como el ser, como la parte consciente, la verdad, ¿no? Está dentro, ¿no? Sí. Esto está seguidamente. Bueno, pues me gustaría que lo sintierais así, como la Tierra. Si esto fuera la Tierra, el núcleo de la Tierra, dicen que está hirviendo, luego otra filosofía dicen que el centro de la Tierra está vacío. Bueno, el núcleo es donde está el fuego, la fuerza, ¿no? El magma, y está emitiendo calor y energía, está latiendo. Cada latido de esta información es lo que hace, en el sentido de la Tierra, que haya vida afuera, ¿no? Los árboles y todo hay vida porque hay un núcleo ahí, aparte, ¿no? En explicación física, podríamos decir, o geofísica, ¿no? Hay vida porque hay calor. Entonces, esta parte es porque esto está transmitiendo, dando información, está siendo, el ser está siendo, y en ese ser aparece esta parte olvidada. Y es un paso más. Lo siento así mejor porque no son partes separadas, aunque aquí están unidas. Pero no es solo unida, es que este es parte de este y viene de ahí. Y es el siguiente paso que damos. Hablábamos de para qué sirve esto, todo este proceso, para qué se utiliza. ¿Lo recordáis? ¿El ego para qué utiliza todo esto? Para reafirmarse. ¿Cómo? A través de dos vías se reafirmaba. ¿Os acordáis? Una es la que ya está descrita, a través del pensamiento, enviando información, está ahí, haciendo consciente en tu mente, en tu memoria, información acerca de lo que es, ¿no? De lo que es el ego, y creando cierta experiencia. Esta experiencia, como lo que aquí van a decirme, si yo tengo una experiencia de fracaso, voy a creer que soy víctima, esta víctima refuerza este ego.
¿vale? Esto siempre está reforzándose a través de este mismo sistema de pensamiento, de forma interna. Pero ¿cómo también se reafirma el ego? Que haya salido muy interesante en la reunión. A través de las relaciones. Claro, claro. Las relaciones la utiliza el ego para eso, para reafirmarse proyectando culpa, que también lo vamos a describir hoy con un gráfico, proyectar. El ego son ideas y conceptos, ¿no?, que surgen tras la pregunta existencial de quién soy yo. Si hay un olvido, quién soy yo, hay que llenar. Si hay un vacío, eso tiene que ser llenado, la mente tiene que seguir funcionando. Entonces, en ese llenarse, pues ahora se inventa, porque no tiene más remedio, se inventa. Y en ese inventarse crea una identidad en relación al mundo que fabrica, ¿no? Y el mundo que fabrica en relación a esa identidad, ¿no?, para reafirmarse. De hecho, el mundo es donde se reafirma el ego, continuamente, a través de las relaciones, las situaciones y las experiencias. Vale, pues a través de las relaciones y de esto, y de los pensamientos. ¿Qué ocurre? Pues en realidad aquí no ocurre nada más que es un problema de identidad. Estamos hablando de un problema de identidad, de olvido de identidad. No hay más. Hablamos de la inconsciencia. Parece que vamos a hablar de algo muy abstracto, pero todo está ocurriendo ahora mismo. La inconsciencia. Voy a cerrar esto que si no se seca. Inconsciencia no desde el mundo de la mente, ¿vale? Nos estamos yendo a otro nivel, todavía no hay mente, ¿no? Consideremos que todo es inconsciente. ¿En qué sentido inconsciente? Inconsciente. Podríamos decir el uno, la totalidad, incluso quien se atreva, porque no le rechine a llamarlo Dios, y quite la influencia, las asociaciones que hacemos con esa palabra, ¿vale? El inconsciente es la totalidad, lo no manifestado, lo que decíamos en la definición, no manifestado. ¿Por qué inconsciente? Porque no necesita ser consciente de sí mismo, es. Todo esto sería lo que es, ¿no? Ese inconsciente es como imaginaros un lingote de oro, ¿no? A mí me gusta reflejarlo así porque es algo como valioso, ¿no? Aquí lo tenemos como algo valioso, ¿no? El oro, ¿no? Nuestra percepción de eso y de la materia. Un lingote de oro, la totalidad. Está inconsciente de sí misma porque es, ¿no? ¿Cómo sería si esta totalidad quisiera hacerse consciente de sí misma? Lo que es todo decide en un momento, ilusorio, decide en un momento hacerse consciente de lo que es. Imaginaros, si tenemos el lingote de oro y le quitamos un pedacito, esta parte sigue teniendo toda la información de la totalidad. ¿O no? De hecho, sabéis que las experiencias de células madre y demás, a través de células se pueden crear entidades, organismos o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la información, de hecho, la física cuántica dice que el elemento más pequeño de conciencia en el ser humano, en la vida, es la célula. Es donde está toda la información, ¿no? Vale, pues esa totalidad decide hacerse una parte. ¿Para qué? Para ser consciente de sí misma. Si esto es el Dios, ¿no?, la totalidad, el uno, imaginaros ese uno queriéndose hacer consciente de sí mismo. El uno en el deseo de hacerse consciente de sí mismo. ¿Por qué consciente? ¿Por qué consciente estamos diciendo? Aquí, en lo que es, en la totalidad, no hace falta conciencia. Si yo quiero de esa totalidad sacar una parte, estoy como ya examinando algo. Si examino y soy consciente, ¿aquí qué aparece? Aquí estaría lo que decíamos ayer de la Advaita, que habla de la no dualidad, ¿no? La unicidad es no dualidad. ¿Qué ocurre aquí? Si hay un organismo, algo, una conciencia que quiere sentirse a sí misma, un poco abstracto, pero lo entendéis, la totalidad queriéndose sentir a sí misma, no es otra cosa.
queriéndose hacer consciente de sí misma. O sea, esta idea, que podríamos hablar que es una idea de separación de la totalidad, separación, viene de la propia unicidad. O sea, no es algo aparte. Aquí hay no dualidad, estamos diciendo. ¿Qué habría aquí? Para que haya conciencia, ¿qué tiene que haber? Hay dos partes, ¿no? Una que es consciente de otra, una interpretando a otra, sintiéndola, juzgándola, lo que sea, viéndola. Dualidad, ya hay dos partes, ¿no? Entonces entramos, se puede decir, en el mundo de lo dual. Y aquí, en el mundo de lo dual, esto sería el bloque que ahora desarrollamos. Estaría... Bueno, primero vamos a ver, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Os lo voy a preguntar primero. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si sentís que lo tenéis todo, que en algunos momentos de la vida a veces pasamos esa experiencia? Cuando alguien tiene todo y por propia decisión, que puede ser, por ejemplo, el juego, ¿no? Cuando hay mentes que deciden, pues por lo que sea, por ciertas adicciones, vacío de identidad, habría que ver en cada caso, ¿no? Y dejando lo que tiene a través del juego, de otras circunstancias. ¿Qué ocurre cuando la totalidad se hace parte? Cuando tú pierdes, pues, en el juego, pues pierdo mi casa, pues pierdo todas mis pertenencias, pierdo lo que me daba seguridad, ¿no? En la totalidad, ¿estáis conmigo que está la seguridad? En el mundo de la ilusión puede ser la materia, puede ser las cosas que nos rodean, el amor, la casa, las relaciones, el trabajo. Pero en el mundo de la conciencia, o sea, en la parte consciente, ¿no? Inconsciente y consciente, estamos hablando de seguridad, de plenitud, de fuerza, ¿no? Si esa totalidad se hace parte, la parte, aunque tiene toda la información en potencia, pero quizás no sea consciente. Es el tema. En potencia estamos diciendo que la parte pequeña tiene toda la información de la grande y de la célula se puede sacar de nuevo cuerpo, ¿no? Pero ¿es consciente de eso o no es consciente? ¿Qué ocurre cuando tenemos todo y vamos perdiendo cosas? ¿Cómo nos sentimos? Miedo. ¿De dónde viene el miedo? Estamos diciendo, si hay seguridad en la totalidad, al digregar y al perder surge el miedo. Si yo, vámonos al mundo de la materia, decido jugar y perder las cosas que tengo, ¿qué generaría eso? Cuando realmente me pongo en una actitud de conciencia de darme cuenta de lo que está pasando, de lo que he provocado en mi vida. ¿Qué genera? Un pensamiento de culpa. Lo primero que nos genera es mucha culpa. ¿Por qué? Por dos partes. Primero, le quité a este una parte, la culpa de lo que le he quitado al otro. Ahora el otro ya no tiene todo lo que era antes, la totalidad. Yo le he robado algo, me he llevado una parte. Culpa por la otra parte y culpa personal o de conciencia de ¿y ahora qué hago? Lo tenía todo y ahora no lo tengo. A él le quité, pero que es que yo también ahora estoy escaso, ¿no? Esto se ve muy claro con la parábola del hijo pródigo. Me gusta mucho utilizarla por esto, porque el hijo pródigo, si os acordáis en la Biblia, nos habla de que tuvo una experiencia, un hijo que lo tenía todo, que vivía como era un hijo de no sé si era rey o alguien que era bastante pudiente y abundante y tenía muchas tierras y demás, y decidió pues vivir la vida por su cuenta y se fue a vivir la vida. Y en este vivir la vida y tener distintas experiencias, al principio, pues lo que pasaba, lo que comentábamos, ¿no? Que se lo gastó todo, ¿no? En juego, mujeres, lo que sea, se lo gastó todo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, para eso tuvo que sentirse escaso. Tuvo que llegar y tocar fondo. Al principio no se dio cuenta, porque todavía le quedaba. Le pidió la herencia a su padre y se fue. O sea, se llevó parte de la información. Pero eso le duró un tiempo. Se adentró tanto en el mundo de la ilusión, que es lo que nos pasa, que perdemos la conciencia de la herencia que nos habían dado, que es el recuerdo de quiénes somos. Nos perdemos, nos olvidamos de ese recuerdo.
y nos adentramos tanto en la materia que a veces nos olvidamos de quiénes somos. Vamos, a veces. Por eso estamos aquí en un cuerpo, porque nos hemos olvidado, ¿no?, de quiénes somos. ¿Y qué ocurre cuando este hijo quiere volver? Es tan culpable como se siente, no sé si conocéis la parábola, es tan culpable como se siente que cuando quiere ir en busca del padre y le pregunta a los criados de su padre, los criados le dicen: no vuelvas porque tu padre está muy mal, está muy enfadado, vete, huye, huye. Y él se dedica a huir, y a cada vez hundirse más. Pero esos criados eran la manifestación de su propia culpa. Yo le quité a mi padre su amor, su identidad también de padre al perder su hijo, ¿no? Y lo que él me estaba dando y lo que yo le daba a él, me lo llevé. Y esa culpa es la que nos hace vagar y vagar, ¿no? Esa culpa luego se genera el miedo, ¿vale? Entonces, esta separación, esta parte dual en la que entramos, totalmente está movida por la culpa y el miedo. Son consecuencias una de otra, la culpa y el miedo. Y al final, lo que da lugar al mundo que vemos. Vamos a desarrollar la parte de la separación, ¿vale? Del mundo empieza la culpa, el miedo, la dualidad. ¿Cómo sería? Vamos a hablar del proceso de separación. Partíamos, hemos dicho, no sé si lo he hecho demasiado grande, de la conciencia, ¿no? La conciencia de Dios queriéndose manifestar, ¿no? Queriendo sentirse. ¿Cómo nos quedamos ahí? Simplemente en ese momento, ¿cómo sería la separación? Porque hay un mundo, entonces hay unos cuerpos aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta crear este cuerpo, ¿no? Con esta mente. Bien, empezamos a separarnos. Voy a describirlo si queréis y ahora, después, nos vamos separando en sueños. Primer sueño, segundo sueño. En este primer sueño estaríamos hablando de el Cristo, ¿vale? Sería como la mente unida, se refiere al conjunto de hijos de Dios, lo define el curso, antes de llegar al conocimiento. Aquí estamos hablando, podríamos decir, empezamos en el descenso de la conciencia, ¿no? Hay una conciencia de Dios. Hay una conciencia de Dios. Esta conciencia, podemos decir, aquí estaba la totalidad, con un más muy grande, ¿no? Aquí hay una conciencia de Dios que empieza a disminuir. Hay conciencia todavía, pero es cada vez más pequeña. Entramos entonces en los niveles o dimensiones. Habéis oído el tema de las dimensiones de conciencia, ¿no? Niveles de conciencia. El Cristo es el conjunto de hijos de Dios antes de ya recordar que somos Dios, ¿no? De nuevo, ¿no? Es lo más cercano en el trabajo de vuelta a casa, lo más cercano a la verdad. Es lo más cercano. Pero claro, todavía hay dualidad. Estamos hablando todo esto, hay proceso de separación, pues hay dualidad. Y el espacio y el tiempo empiezan aquí, más abajo. Niveles de conciencia, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando vamos descendiendo? Ahora os diré qué hay en cada nivel de conciencia. Como decíamos antes, cuanto descendemos de nivel de conciencia, ¿qué se produce? Más separación. Pero antes hemos dicho primero la separación, más culpa. Más culpa. Esta culpa nos provoca más miedo. ¿Qué ocurre cuando tenemos mucho miedo? Cuando vivimos una situación de miedo, de shock, ¿qué nos pasa en la mente? ¿Cómo? Nos bloqueamos, ¿verdad? De repente nos bloqueamos y ¿qué ocurre, no? Nos bloqueamos. ¿Qué ocurre cuando nos bloqueamos? Antes de ponernos a la defensiva incluso, no sé si estamos conduciendo y vamos a tener un accidente o algo que aparece, una catástrofe. Ese bloqueo nos lleva a ¿qué? Lo primero, pensaros. No, antes de nos bloqueamos y ¿qué? Segundo, ¿qué son? Que inmóvil, no puede hacer nada, ¿no?
En ese momento de miedo total se produce un bloqueo mental, la mente no puede pensar, no puede, luego ya decides que me defiendo, que grito, que voy, que pido ayuda, pero en el momento bloqueo, vacío. ¿No hay vacío? Podríamos hablar de unos segundos de, es que no sabía qué hacer. Mente en blanco, vacío. Ese bloqueo produce un vacío y ese vacío, estamos hablando de él todo el rato, ese vacío ¿qué es? Antes del ego sería el olvido, ¿no? Mente en blanco es olvido, no sé, no sabía en aquel momento ni quién era, ni quién estaba el otro, ni quién... No sabía nada, olvido total. Ese olvido me da lugar a este que habéis dicho, claro, porque cuando la mente se queda en olvido total, en vacío total, de repente ahora ya sí que hace lo que estabais diciendo, hace, ¿no? Actúa. Ahí ya, de repente ya manda un pensamiento, ¿no? Que sería el inicio del ego, un pensamiento de algo tienes que hacer o qué está pasando, ¿no? Y en ese de sobrevivencia, por así decirlo, y entonces ya actuamos. Y esa actuación ya es, sí, es el ego. Ya sería dependiendo de cada uno de su programa y del pensamiento que en ese momento haya elegido escuchar, porque en una situación conflictiva podemos elegir estar en paz. No, pueden estar dando voces, gritando, insultándonos, y yo puedo decidir por mi parte de mente correcta, después de ese bloqueo decir qué está pasando, puedo decidir rápidamente por mi mente correcta, o sea, irme a la identidad más cercana al ser, o irme a la identidad egótica, depende de mi nivel de culpa. ¿Os acordáis ayer que hablábamos de los niveles de culpa? Depende cómo esté identificada con mi ego, cómo sea mi culpa de fuerte, así reaccionaré. Si no reacciono es que no me siento culpable, más allá estoy viendo el tema como una película. La reacción ante una situación significa que me siento culpable. Si el ego se basa en el olvido, la totalidad es la verdad, por así decirlo, el ego es el olvido, cuanto más ego, esta parte ¿cómo se hace de la mente? Más olvido, se hace el ego más grande, la parte que había de verdad se hace más pequeña, o sea, mi conciencia disminuye. A medida que aumenta el ego, disminuye la conciencia. Y empezamos de nuevo. Menor conciencia, más culpa, más miedo, más olvido. ¿Os dais cuenta? Es un ciclo. Todo se lleva a sí mismo. Todo el ego se lleva a sí mismo de nuevo. En el proceso de separación lo que estamos haciendo es engordar esa identidad errónea, cada vez hacer más grande el olvido, cada vez hacer más grande el ego, menos conciencia hasta que nos perdemos en la materia, que fue lo que ocurrió. Bien, lo que ocurrió es lo que ocurre cada vez que decidimos seguir viendo ataque, dolor, sufrimiento, miedo, escasez. Esas serían los símbolos de la culpa. La manifestación de la culpa sería eso: prepotencia, miedo, dolor, enfermedad, escasez. Vale. Entonces estamos descendiendo a medida que bajamos. Tenemos menos nivel de conciencia y cada vez que bajamos es como que un tsunami, ¿no? Cada vez que bajamos todavía nos arrastra más a bajar, por eso, porque se está haciendo más grande y entonces nos arrastra más. Niveles de conciencia, podríamos decir. La conciencia, aquí está el Cristo, que es lo más cercano, aquí estaría la conciencia crística, que sería también el reconocimiento de eso, la conciencia crística, el reconocimiento de esa totalidad, de esas mentes cerca. Esta conciencia crística es la que decide vivir otro sueño. Este segundo sueño, pues aquí podrían estar perfectamente pues los arcángeles, los maestros ascendidos, ángeles. En otro grado de separación, quizás pudieran estar aquí los ángeles. El tercer sueño. El tercer sueño, ¿qué podríamos ver en la escala así de lo que tenemos más cercano a nosotros? Están
El Cristo, que sería ya acercarnos totalmente, el amor puro de Dios aquí, ¿no? Lo más puro y cercano al amor de Dios, ¿no? Porque el amor, como dice el curso de Dios, es imposible en el mundo. Aquí lo más cercano al amor en el mundo de la ilusión es el perdón, es lo que más nos acerca. Vale, entonces, el tercer sueño sería, ¿qué es lo que tenemos más cerca? Cuando centramos y encontramos y pedimos ayuda, ¿qué? Lo que más cerca tenemos de nuestra conciencia, ¿qué es? El Espíritu Santo, nuestro guía interno. Hay gente, mi maestro interno, mi guía, ¿no? Los guías, los maestros internos. Los maestros internos. Y como último estaría en el proceso de descendimiento la mente. Se origina una mente y esta mente, que es la que interpreta ya en el mundo de la ilusión, es la que continuamente, la que estábamos hablando antes, emitía pensamientos que originaban, como estamos diciendo, el mundo ilusorio o el sueño y el cuerpo. Esto es lo que físicamente aquí se manifiesta. Físicamente la mente genera un mundo, un cuerpo, ¿no? ¿Se ve hasta aquí? Bien. Vamos a ver cómo sería el proceso de fragmentación. Estamos hablando del proceso de separación. ¿Cómo sería la fragmentación de los estados de conciencia? Es como mirar con una lupa y decir, bueno, ¿y aquí dentro qué está pasando? Para que al final aparezcan muchos, ¿no? Vale, ¿qué está pasando ahí dentro? Proceso de fragmentación, todavía estamos viendo el descendimiento, ¿no? Del estado de conciencia. Bien, aquí imaginaros que hay un estado de conciencia, ¿no? Tiendo a no cerrarlo. Un estado de conciencia. Este estado de conciencia, ¿qué ocurre? Que ahora veremos cómo es la proyección. Ayer decíamos que a mí me gusta que la expresión ahora aquí en el mundo es estudia o trabaja, siempre ha sido, ¿no? O ahora ya no sería tanto estudia o trabaja cuando conocemos a alguien, ¿no? ¿Estudia o cobra el desempleo o está en paro? Bien, pues desde el aspecto de la conciencia, el auténtico saludo, porque es lo que puede hacer el cuerpo, la mente aquí, ¿no? A través de un cuerpo, lo único que puede hacer es proyecta o extiende. Vamos a ver lo que sería la proyección, ¿no? Hay dos formas de relacionarnos, o proyectando o extendiendo, que sería la L. A mí me gusta descifrarlo como una L, ¿no? Desde la conexión de lo que soy el recuerdo lo dejo extender, que sería la extensión del amor, cuando vemos inocencia, bondad, abundancia. Vale, pues, ¿cómo sería este proceso de fragmentación? Porque aquí hay un estado de conciencia que genera otro estado de conciencia que a la vez va generando más estados de conciencia, todos relacionándose entre sí, y los científicos lo describen como el Big Bang, un momento en el que ya se crea todo, ¿no? Vamos, se fabrica todo, como dice el curso, aquí es fabricar, ¿no? El estado de conciencia y todos estos estados de conciencia relacionados entre sí. Sería el origen del mundo. ¿Cómo sería esta proyección de la culpa? ¿Cómo sería? Vamos a ver. Hay un estado de conciencia que podríamos descifrarlo así. Este estado de conciencia, en principio, es totalidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando va descendiendo en el nivel de separación, en el proceso de separación, en los niveles de conciencia? ¿Qué ocurre? Pierde, hemos dicho, la creencia, lo que es, la conciencia de lo que es, y aparece un olvido que es llenado por un nuevo concepto, que le estamos llamando ego. Bien. Pero que ya hemos visto que viene de la totalidad. Bien. ¿Qué hace la mente que se siente culpable? Este ego sería la culpa, que es la culpa, y esta sería la parte de inocencia del ser, ¿no? ¿Qué hacemos?
normalmente? Carolina lo has dicho antes, muy claro. La inocencia o el ser. ¿Qué sería lo que hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el ego? Vamos, ¿qué hace la mente que quiere liberarse de la situación que tiene? Proyectar. ¿Cómo proyectamos? Llega otra mente, otro estado de conciencia. Aquí hay otro estado de conciencia. Al proyectar esto que está aquí, en principio era también todo inocencia y ahora es al contrario. Esto que era todo inocencia, de repente sembramos en el otro la semilla de la culpa. Como semilla, como algo interno, porque este sigue pensando que es inocente, pero nosotros lo vemos culpable. Este sería el típico, esta sería el verdugo, ¿no? Y la víctima. Soy víctima del otro que me hace que me sienta culpable. Cuando queremos sentirnos inocentes, cuando queremos sentirnos mejor, lo que hacemos es culpar al otro, ¿no? Vale. Pues eso es lo que este está haciendo. Ahora la culpa la tienes tú de cualquier forma. Pues hay que ver los otros son, pues no, pues esto me ha pasado, porque el otro tal. En fin, que hacer al otro responsable de nuestros pensamientos, que es lo que hacemos al proyectar culpa. Pasar la responsabilidad de los pensamientos al otro. ¿Qué hace este? Lo decíamos ayer también. ¿Se queda quieto o qué? Reacciona. Tanto puede reaccionar en contra de este, defendiéndose. No se dice que la mejor defensa es un ataque. ¿Cómo defiendo? Atacando. Ahora no. Tú sí que eres culpable, con lo cual esta culpa se hace cada vez más grande, ¿o no? Entre la que él ya sentía más la que el otro le devuelve, o sea, la ira crece, ¿no? Crece tu ira. Cuando alguien se está defendiendo y te vuelve a atacar, crece más tu ira. Por eso cada vez te creces más y más ganas de... En realidad lo que estás haciendo es engordar más el ego y más deseo de aumentarla. O sea, es la forma que tiene la mente de perpetuarse en el sufrimiento. Pero este, a su vez, pues hace lo mismo que ha hecho este, porque le está enseñando, ¿no? Y entonces busca otra mente, se convierte en verdugo y busca otra víctima y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a proyectar la culpa y entonces vuelve a hacerlo culpable al otro. El otro estaba con su inocencia ahí perdida, se le ha quedado chiquita. Entonces vuelve el ciclo. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que hacemos continuamente. Eso es lo que hace que el proceso de fragmentación del estado de conciencia haya dado lugar a este mundo, ¿no? Vamos creando y cada vez, como al bajar estamos perdiendo el recuerdo de lo que somos, cada vez tenemos más deseo, lo que hacemos aquí, de proyectar, de buscar nuestra inocencia, de comprar nuestra inocencia a base de la culpa de los demás. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué creéis que nos puede sacar de aquí? ¿Qué es lo único que nos puede sacar de aquí? Perdón. Vamos a ponerlo muy grande. El perdón utilizado desde el ego lo que hace es afirmar todavía más que soy inocente, pobrecito, el otro. Bueno, voy a perdonar al otro porque es que no sabía lo que hacía. Ese es el perdón que hace el ego. Con lo cual estás diciendo que era culpable, pero que ahora tú eres tan bueno que necesita el otro tu perdón y tú se lo das. Pero ¿qué estás haciendo? Seguir juzgando al otro, seguir atacándolo. Si lo ves enfermo, si lo ves culpable es porque lo sigue atacando, aunque ahora le des tu perdón, ¿no? Esta mañana, repasando algunas cosas, me venían a mi mente porque el tema del tiempo y el espacio. Aquí, a partir del mundo, a partir de la separación, entramos en el tema del tiempo y el espacio. ¿Habéis oído y habéis sentido que el tiempo pasa muy rápido? Que ahora ya antes lo que hacía... Y de hecho hay informaciones que dicen que las 24 horas, ahora no sé cuántas horas son, pero como que son menos. Yo he oído informaciones. Sí, claro, es rapidísimo, el tiempo pasa rapidísimo. Hay una sensación de que, pero bueno, ¿cómo ya ha pasado? Pero si hace un momento, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el perdón? El perdón nos lleva de camino de vuelta a casa, ¿pero cómo? Ya tenemos información, lo hemos dicho, ¿no?
Es como un poco resumir y repetir. Ayer hablábamos que lo importante es irnos a la causa, a la mente, ¿no? El perdón, como el curso, actúa aquí. Si yo quiero volver, yo tengo que empezar a deshacer de nivel en nivel, ¿no? De conciencia, tengo que empezar a subir de nivel de conciencia. Estoy en creo que tengo una mente con unos pensamientos que me están dando lugar aquí a este mundo ilusorio, ego, etcétera, ¿no? Desde aquí, abajo hacia arriba. A medida que subo, aumento el nivel de conciencia. De hecho, sabéis que estamos diciendo todos los temas de la nueva era y demás, y comentan, estamos en un proceso de ascensión planetaria, de elevar conciencia, los niños nacen con una frecuencia distinta, hay muchas cosas, hay todavía manifestación de la dualidad y del olvido, pero hay mucha conciencia. ¿Qué pasa cuando subimos, cuando vamos perdonando? Primero, decirme cómo trabaja el perdón. Ya las que conocéis el curso se sabe, ¿no? Y lo estamos diciendo. ¿Cómo trabajaría el perdón? En el nivel de la mente. ¿Qué hace? Deshace el error. ¿El error qué es? Antes de ser experiencia en el cuadro, esa experiencia viene de ¿qué? La causa siempre era un ¿qué? La causa, aquí había una emoción, una acción, una experiencia que vivimos, y antes de la emoción, ¿qué había? Lo que generaba todo, un pensamiento. Entonces, deshacer, ¿qué es? La mente que deshace. Además, estamos diciendo que la mente se transmite o se manifiesta a través de pensamientos. Corregimos pensamientos, que es los erróneos, los que hemos creado nuevos, para sustituir al olvido. Ese vacío que decía Carolina, lo hemos llenado con una idea, una identidad, patrones, programas, creencias acerca de mí, ¿vale? Entonces el perdón lo que hace es deshacer esas creencias. Si quiero deshacer la experiencia del mundo, me voy al mundo, o sea, desde mi experiencia veo, siento lo que estoy haciendo y desde ahí trasciendo, o sea, no me puedo ir a un monasterio también a perdonar, y hay un trabajo mental, pero hay un trabajo físico. El perdón no es solo trabajo mental. Lo primero es en la mente, cierto, porque es lo que está originando, pero luego, como dice el curso, dejo de hacer lo que reafirma ese sistema de pensamiento. Para que un sistema de pensamiento, identidad, caiga, tengo que perdonar la causa que lo creó, que es la idea que lo origina, el pensamiento que lo origina. Pero debo de dejar de hacer lo que lo está reafirmando. El alcohólico, lo primero, sal del bar. Cuando ya tenga un poco de lucidez, la víctima deja de poner la cara que te peguen, por ejemplo, ¿no? O de vivir situaciones, deja de hacer lo que no quieres hacer para sentirte víctima del mundo. Y a la vez ve perdonando el pensamiento que ha originado esa situación, ¿vale? Entonces, en el mundo hay que estar, y hay que estar con el programa. El programa es el acompañante nuestro. Desde ahí vamos trascendiendo. ¿Qué ocurre? Cuando yo quito, si aquí hay, pues pongamos muchos pensamientos erróneos en esta mente, y yo voy haciendo vacío, con el perdón deshago esos pensamientos erróneos, ¿qué va ocurriendo? Voy permitiendo ser, o voy siendo, voy dejando un espacio para que se manifiesten los pensamientos reales. Aquí estaba la totalidad. Esta totalidad, ¿os acordabais de antes? La inconsciencia, la totalidad, decide tener conciencia de sí misma. Sigue estando aquí esa conciencia. Esta conciencia nos acompaña siempre. Sigue estando. ¿Qué ocurre? Que a medida que hago vacío, esta conciencia va haciéndose más grande. Este recuerdo real de lo que soy se va haciendo más grande. ¿Qué ocurre cuando se hace más grande la conciencia? Cuando recuerdo lo que soy. Si el tiempo y el espacio son el efecto o la consecuencia de un olvido de la conciencia, de repente aparece el tiempo y el espacio porque es parte del mundo. Necesito un espacio donde los cuerpos, ¿no? Y un tiempo donde esos cuerpos mueren, viven, nacen, ¿no? Se relacionan y vienen y van, se reproducen, de todo.
Vale, muy bueno. Entonces, este tiempo y este espacio, si yo de mi mente va desapareciendo, voy aboliendo, voy dejando que desaparezca la parte que ha dado lugar a este mundo ilusorio y aparece más conciencia, más verdad, ¿qué ocurre con el tiempo y el espacio? Van desapareciendo, ¿os dais cuenta? A medida que subimos en el camino de vuelta a casa, el tiempo y el espacio son menores, o sea, desaparecen. Ya no hay una mente que necesite sentirse. Si llega el momento de que esto desaparece y estamos aquí, no hay dualidad, no hay necesidad de cuerpos que se interpreten, porque el cuerpo es el vehículo para manifestarse del ego. Si no hay ego, ya no hay necesidad de cuerpo, ¿no? Si no hay necesidad de cuerpo, no hay espacio ni tiempo, no hay necesidad. Es la forma en la que el perdón abole el tiempo y el espacio, porque evita, o sea, quita de la mente, deshace más bien el error que ha dado lugar a todo el mundo de la ilusión con el espacio y el tiempo. Y de camino aumentamos conciencia, como estamos diciendo. Volvemos a casa, aumentamos conciencia. Podríamos describirlo como que aquí en la parte de abajo hay un punto todavía porque está, que sería, por eso antes lo he descrito, ¿has visto? En el proceso del pensamiento. Me gusta más verlo unido. Vamos aumentando de conciencia y ¿qué ocurre? La verdad se hace más grande, el ego se hace menor. Hasta que la verdad ocupa todo, de nuevo. Disminuye el ego, disminuye el olvido, disminuye la culpa, disminuye el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Por eso dice el curso, si quieres salir de la enfermedad, recuerda quién eres. Al final solo es un recuerdo de lo que eres, ¿no? Por eso decíamos ya, es un problema de olvido, hemos olvidado la identidad, un problema de identidad, ¿no? A medida que vamos subiendo de conciencia, el ego disminuye hasta que volvemos a ser la totalidad. La materia no existe. Eso es algo que los científicos lo corroboran, puesto que la materia no es infinita. Entonces, como nace y muere, por decirlo así, pues no existe, es mentira. La materia es la que crea el espacio y el tiempo a nivel científico. Si leí algún libro de cuántica o de astrofísica, el hecho de que exista mucha materia genera el concepto de espacio-tiempo. Evidentemente, si la materia no existe, el espacio y el tiempo tampoco existen, puesto que son generados por la materia. Lo digo porque muchas veces en los conceptos metafísicos a lo mejor aporta a los físicos. Claro, efectivamente, aporta un poquito más de claridad, ¿no? Claro. El curso dice, en el capítulo 29, no hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le pueda brindar paz y felicidad. Está hablando aquí, ¿no? En el mundo de la ilusión. Si todo se encuentra en él, eso no puede ser verdad. Si la totalidad sigue estando en nosotros, no puede ser verdad. Y así, el venir a este mundo niega su propia verdad y se dedica a buscar algo que sea más que lo es todo, como si una parte de ese todo estuviese separada y se encontrase donde el resto no está. Está hablando de la separación, ¿os dais cuenta? Este es el propósito que le confiere al cuerpo, que busque lo que a él le falta y que le provea de lo que le restauraría su plenitud. De hecho, la idea del ego te dice, el busca pero no halle. Busca, porque yo no tengo, se basa en la escasez, ¿no? No hay totalidad y escasez. Entonces ahora tengo que buscar continuamente, pero para no hallar y hacer el vacío cada vez más grande, ¿no? Y así vaga sin rumbo creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Es imposible que encuentre. En el capítulo 28 también habla de cómo la vuelta a casa. Eso sería referente a la separación. Vamos a ver cómo sería la vuelta a casa. El milagro es lo único, estamos hablando de un curso de milagros, por definir un poco, entender lo que es el milagro. El milagro es lo único que debe concernirte ahora. Este es nuestro punto de partida y habiendo comenzado el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño, quedará libre y despejado.
Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá, junto con todos sus aparentes efectos, pues es tu apoyo lo que lo refuerza. Ayer hablábamos de darle realidad a esto o no darle realidad, que viene un poco al hilo de tu pregunta. ¿Es real todo esto que está pasando? Claro, el ego quiere hacerlo real haciéndote vidas en las cuales tú interpretas dolor, sufrimiento o exceso de felicidad, donde tú crees que vas a encontrar algo que te va a llenar, tanto por arriba como por abajo, como decimos, tanto felicidad como sufrimiento. Hay mentes que se hacen adictas al victimismo, ese sufrimiento, y creemos que buscamos la felicidad y no es cierto, lo que vamos buscando es nuestra dosis de victimismo. Entonces, te hace pensar que ahí lo vas a encontrar, en ese mundo, ¿no? Y te dice, el milagro es un pensamiento de amor, es ver las cosas realmente como son. La herramienta del perdón es trascender lo erróneo. El perdón nunca lo hacemos solo, ya lo explicaremos. El milagro es la consecuencia del perdón. Si yo deshago esta parte de mi mente, esos pensamientos erróneos, y permito que se manifieste la verdad, estoy permitiendo el amor. Si estamos volviendo a casa, y aquí hay olvido, estábamos diciendo que a medida que bajábamos, ¿qué ocurría? Más ego, pero también más ¿qué? Más miedo. El curso dice solo hay dos emociones, pero prefiero verlo al final, el amor y el miedo, ¿no? Entonces, es una forma de deshacer miedo y volver al amor, ¿no? ¿Qué sería? El milagro, un pensamiento de amor. Ver las cosas tal y como son. Tener una situación en la que experimento, parece ser, que hay alguien atacándome y yo darme cuenta en ese momento, mi mente ser capaz de dar el paso atrás, trascender, darme cuenta por qué ha traído esa situación, qué hay en mi mente acerca de mí que está trayendo esa situación, poder trascenderlo y ver las cosas realmente como son. Y en ese caso, ¿qué sería? Pues no ver a alguien ahí que me está atacando. Ver al Hijo de Dios inocente y no sentir dolor ni miedo, ¿no? Eso sería el milagro. Y habla también aquí, en este capítulo 28, dice, ¿qué es el mundo sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentarla en días, meses y años? ¿Y qué sois vosotros que vivís en el mundo, sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro, separado e inseguro? El curso es muy claro. Es que habla de esto con total claridad. Un trocito desgarrado de la totalidad que está escondido detrás de un pedazo de barro, ¿no? Dice, no tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo, y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano, únete a él. El sueño de curación reside en el perdón, que dulcemente te muestra que nunca pecaste. Aquí estamos, respondiendo ya a tu pregunta. El sueño de curación, todo esto, o sea, este camino de vuelta a casa, reside en el perdón, que dulcemente te muestra que nunca pecaste. El pecado lo define el curso como la creencia errónea en que hubo esta separación. Estamos dedicando todo este tiempo a hablar de un sueño ilusorio, es así, pero es que hay que desmontar. Hay que crear una nueva estructura donde crear un nuevo sueño feliz y donde poder acelerar el camino, ¿no?, de vuelta a casa, ¿no? Pero hay que darse cuenta del error en el que estamos inmersos. Parece que todo el error es este y que este ego, decíamos, hay un efecto que era la experiencia, la causa, un pensamiento erróneo. Luego decíamos también ayer, pero ese pensamiento a la vez es, ¿qué decíamos que era? Efecto de otra causa. La causa, el ego, el olvido, y emite ciertos pensamientos, ¿vale?, que son sus efectos. Pero incluso yo me iría de nuevo a ver, lo voy a poner para que lo veamos con claridad, que hay otra causa más. Al principio creemos que es la causa de nuestro sufrimiento, ¿no? Todo lo que yo estoy sufriendo es porque hay un mundo atroz a mí que me hace daño. Bueno, pues nos hemos dado ya cuenta que no, que es el efecto de nuestros pensamientos. Entonces, el mundo se convierte en un efecto. Hay una causa que hemos dicho que eran nuestros pensamientos. Esto que era la causa, en principio, ahora se transforma en un nuevo efecto. ¿De qué? Hemos dicho.
¿Quién emite los pensamientos erróneos acerca de mí? El miedo es la consecuencia. El concepto, la idea que está generando todo. La identidad. El ego es el que emite, ¿no? La identidad. Vale. Entonces estaríamos diciendo que sería la causa. Vale, pero al principio pensábamos que, fijaros, todos son causas que se van convirtiendo en efectos. Creemos que el mundo es la causa, pero no nos damos cuenta que es un efecto de mis pensamientos, que son la causa. Pero luego nos damos cuenta que es el efecto de un ego, de una identidad, que es la causa. Pero a la vez, ¿esto es un efecto de qué? Claro, de la idea de separación, lo que decíamos, del eslabón perdido. La idea, porque es así, idea de separación. Todo va siendo una causa, esta sería la causa, ¿no?, de este efecto. ¿Os dais cuenta cómo todo va? ¿Os dais cuenta o no? ¿O es muy rápido? ¿No? ¿Va bien? Al principio hay una creencia. De esta creencia, de esta idea, surge todo lo demás. Entonces estamos hablando, el curso por eso decía que define el pecado como una creencia, un sueño ilusorio, que da lugar a un sueño ilusorio. La creencia en la separación, ¿vale? Ese es el pecado, el único pecado, ¿no?, en realidad, desde el mundo de la ilusión. Vale, pero ¿es real o no es real? ¿Estamos diciendo que esto es real, no es real o cómo es? Porque ayer hablábamos que un efecto, para que sea efecto, tiene que haber algo que lo cause. Y decíamos, la buena nueva de todo este tema, de la experiencia y todo esto, que si no es cierto el ego, que es la causa de unos pensamientos que dan lugar a una experiencia, si no es cierto esta creencia, o sea, si este ego nace de un vacío de identidad, donde yo empiezo a fabricar algo, no es real, o sea, son conceptos no reales que aparecen como sustituto de una verdad que había porque ha sido olvidada. Si esto no es real, si esta causa no es real, no puede haber un efecto real. Por eso el curso dice que el mundo no es real. Pero no nos quedemos aquí. No es real porque no hay algo que lo cause real. Pero ¿esto es real? ¿Este efecto es real? ¿Es cierta la idea de separación? Si la totalidad sigue siendo y es indivisible y no puede separarse porque es lo que es, todo esto de lo que estamos hablando es de una creencia, de un sueño ilusorio de separación, de un juego en el que yo quiero reconocerme. La totalidad quiere reconocerse en un sueño, ¿no? Entonces, el curso dice, Dios permitió que tú vivieras el sueño ilusorio. No pudo impedir porque Dios no puede ir en contra de sí mismo. No sé si lo entendéis. Entonces, permite ese sueño ilusorio, porque sabe además que es un sueño. ¿Qué es lo que hace? Lo único que puede hacer la totalidad, ese Dios, esa totalidad, lo único que puede hacer es dejarte el recuerdo. O sea, esta semilla sigue estando aquí como el garbancito, ¿no?, cuando iba dejando las miguitas de pan, para que tú reconozcas el camino de vuelta a casa. En cada situación, en cada hermano, la inocencia, ¿no?, que sería el amor, lo que me hace reconectar con la verdad, ¿no? Entonces estamos hablando de creencias. ¿Qué crees que tiene que ver esto con tu pregunta? Es muy interesante porque es la pregunta del millón. Pero yo quiero que intervengamos todos por pensar. ¿Qué pensáis? Da igual si esto... ya sabemos, la experiencia es neutra. Vale. Yo tampoco. Vale. Por experimentar. Si queremos ir a eso, ¿qué hace eso que se va? ¿Por qué nos fuimos? ¿Eso que se va? Claro, Porque nosotros éramos. nosotros éramos. Y somos los que nos vamos. Y ahora estamos locos por volver. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos fuimos? Si estábamos tan a gusto siendo. Por experimentar. Bueno, ahora ya salirá un poco de ahí y venga, vamos a la respuesta. ¿Qué pensáis con todo esto que estamos diciendo? De que es un sueño. La inconsciencia hace consciente. Entonces, ese proceso es para, si yo soy inconsciente, si esa conciencia es inconsciente, todo este proceso supongo que es para adquirir esa conciencia, para hacerse conciencia de sí misma. Lo que pasa es que no sé cómo lo hace. Vale, esa es la explicación que nos damos aquí, ¿no? Sí.
Hay una parte de como la gota del océano, ¿no? El océano es océano, es todo agua, está todo unido. ¿Cómo sabe el agua que es agua? Al hacerse gota, ¿no? Sí. Al separarse, siente lo que es la unicidad, porque si la gota se pierde en el océano, ya no es gota de agua, ¿no? Ya es océano. Entonces, en esa separación encuentra una identidad, ¿vale? Esa es la explicación que nos estamos dando aquí, porque hay que darse alguna. Pero vamos a algo más profundo. Pero si hemos dicho que la totalidad... Venga. Si hemos dicho que la totalidad no es conciencia, ya es total, ¿no? Entonces, es inconsciente. ¿Para qué quiere buscar la conciencia? Si ella es inconsciente, entra dentro de ahí. Es muy curiosa la mente, cómo va a buscar lo difícil. La mente egótica siempre quiere hacerte creer que hay algo más escondido que todavía no está claro. Y te hace que te pierdas en buscar respuestas. Eso es lo que nos pasa si os dais cuenta en el mundo, ¿no? Vamos buscando, no tiene que haber algo más y algo más. Y si con esta relación tengo que encontrar un trabajo mejor, o una relación mejor, o una situación. Nos perdemos y ahora estamos representando lo que nos pasa en la vida. No, si estábamos bien, pero la respuesta se ha dado ya y no la queremos ver y es fácil. Es que si la separación es una ilusión y la ilusión no existe, no hay separación. Ya está. Si es que es así de fácil. Pero la mente no quiere respuestas fáciles, porque esa respuesta es un koan, es los koan que leíamos ayer. Eso te lleva a dejarte fuera de juego. Ahí ya la mente no tiene nada que hacer, ¿os dais cuenta? En esa es que se acabó, es que no tendríamos que seguir hablando, ni haciendo, ni pensando, ni descubriendo, ni luchando, ni buscando. Porque está todo, sí, vámonos. ¿Qué ocurre? Que no nos lo creemos. Por eso estamos hablando de esto. El ego necesita reafirmarse. Entonces esa identidad, esas creencias, esos patrones, esas creencias acerca de ti necesitan, crees tú que necesitan que sigan vigentes para seguir estando aquí. Si tú de repente no tuvieras nada que pensar, imagínate, no tienes que ir a casa ahora después a preparar comida, no tienes que mañana levantarte mañana es domingo, descansar, trabajar el lunes. No tendría ni por qué hacer ese curso nuevo que estás haciendo, porque no hay nadie a quien tengas que ayudar, porque todos ya están salvos. ¿Qué haces? Pensarlo de verdad por un momento. ¿Qué haría? Si de verdad no hay nada que hacer y está todo hecho ya, ¿cómo se reafirma que todavía está aquí? Por eso es el proceso de deshacimiento. Por eso el curso trabaja 1 año de ejercicio, porque la mente está agarrada a la materia, a la identidad y a la materia que ha generado esa identidad. La duda que tenemos es por qué en un momento determinado lo inconsciente sufrió el sueño de hacerse consciente. Ya reformulado de otra manera. Pero es lo mismo, ¿te das cuenta, Carolina? Tú estás queriendo... Sí. ¿Sabes qué hay detrás de esa pregunta? No hay respuesta. Te lo voy a decir. No, pero lo que hay detrás de esa pregunta, es: quiero que esto siga estando. O sea, no hay una pregunta, es una pregunta trampa, es una afirmación, si te das cuenta. Es una pregunta afirmativa. Son esas preguntas que se responden a sí mismas. ¿Por qué la separación? ¿Por qué existió la separación? Ya estoy diciendo que existió. Es que si no hay separación, no hay que preguntar de la separación. ¿Por qué creemos? Vale, entonces estamos hablando de creencias. Y si son creencias, no son realidades. Hay error de pensamiento. Eso ahí donde trabaja el perdón. En deshacer una creencia. De nuevo, es lo mismo. ¿Qué haces tú en el origen? ¿Qué sientes allí? Pues yo creo que lo que se tiene que sentir, el curso lo define como momentos de gracia, que son esos momentos en los que Dios se te manifiesta. O sea, la abundancia, la totalidad, el origen se manifiesta. ¿No habéis sentido en ciertos momentos esos momentos de plenitud total? Esos momentos en los que no existe el espacio y el tiempo, de repente sientes una paz infinita, una sensación de unión con la totalidad y todo te da igual. En ese momento te daría igual lo que sea. ¿Te sientes unida a todo? ¿Unido a todo? ¿No lo habéis sentido alguna vez? Ya está todo conocido.
Es que esa es la cosa. Estamos mezclando niveles. ¿Os dais cuenta? Queremos en un nivel que en estos momentos de conciencia o de percepción no estamos manejando, bajarlo a donde estamos. Eso es imposible. Este nivel no lo podemos traer aquí. Podemos subir este nivel, podemos elevar nuestro nivel. ¿Qué se siente ahí? ¿Qué se piensa ahí? ¿Qué? No se siente, no se piensa. No quieras bajarlo. Es la mente la que quiere saber. Me estoy dando cuenta que es la mente la que quiere Claro, saber. es tu ruido mental, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Esa búsqueda, ese ruido continuo, como bien me decía ya Isaac, de lo que no te gusta, de lo que no te gusta en tu vida, ¿no? Ese ruido queriendo buscar una explicación de lo que no me gusta y a la vez pregunta trampa, una reafirmación. Entonces, esa pregunta la está haciendo una mente desde un aspecto olvidado y el que tú definas algo no le da realidad, o sea, la definición de algo que es irreal, o sea, el efecto de una causa irreal, no es efecto. Queremos dar una definición, un efecto, una consecuencia de algo que es irreal. Es imposible que eso sea. Pero lo más importante, lo que yo quiero es que os dierais cuenta de la intención que hay detrás de esa pregunta. Porque es lo importante, da igual que sea respondida que no. La intención es que yo quiero que esto siga estando ahí, porque definir algo es materializar algo. Dar una respuesta y definirlo es, esto es porque ta. Lo estropeé, he dicho es, y es que no es. ¿Os dais cuenta? Entonces, esta separación, la respuesta sería la respuesta real, que no es la que le gusta al ego, porque ya te estoy viendo. La respuesta real sería una pregunta. ¿Por qué te sigues separando ahora? Porque esa separación, esa creencia ilusoria en la separación, la seguimos manifestando en cada segundo, estamos diciendo. Si quiero resolver algo, creo que hay algo que se quedó sin resolver, tráetelo aquí, que se está manifestando. ¿Cómo? A través de la culpa. No me siento bien, no confío en mí, no tengo abundancia, tengo miedo, tengo superpotencia. Resuélvelo ahora. Yo creo que si estamos aquí, si hay cuerpo físico que es el ego, estamos entonces en el momento en que lleguemos a comprender y a asimilar totalmente que somos totalidad. No estamos en este estado físico, en la Tierra no estamos. Entonces, si seguimos aquí... Eso ya ha pasado, eso está pasando. Eso se da todo eso a la vez, ya ha ocurrido. O sea, no utilicéis el pasado ni el futuro. Si no fue, ¿de qué estamos hablando? De ilusiones. Entonces, ¿para qué nos vamos a una ilusión que no fue? Esta tampoco está siendo, pero esta la tengo cercana. Aquí tengo un cuerpo que cree que tiene unas necesidades.